Épale mi pana, yo soy el zurdo y muchachos, la selección Vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo cayó derrotada 5-1 el día de ayer en la semifinal del Sudamericano Sub-17 y lo cierto es que se desinfló la selección Vinotinto Sub-17 a lo largo del torneo. Fueron de más a menos y si contra Brasil hablábamos de que nos había fallado el físico, de que había que mejorar el físico, el día de ayer muchachos creo que nos termina fallando el aspecto psicológico. Creo que el equipo se va del partido muy rápido y muchos dirán que 5-1 es demasiado castigo, que no merecíamos perder por tanto. Yo no creo que la diferencia entre esta Venezuela y esta Colombia sea de 4 goles, pero sí creo que merecimos perder, merecimos caer goleados el día de ayer, sobre todo porque después del 3-1 de la selección de Colombia sentí que el equipo salió totalmente del partido, se fue. Varios de los chamos se desconectaron y sentí que después del 3-1 es que podían caer 4 o 5 o hasta 6 goles de la selección colombiana, que creo que a nivel psicológico, a nivel mental, la selección Vinotinto perdió desde el minuto 1, cayó en el juego de Colombia y donde le costó muchísimo, a pesar de que por fragmentos del partido parecía que la selección trataba de jugar su fútbol y no estar pendiente tanto de a lo que quería jugar la selección de Colombia, que al final se llevó el partido a un terreno mucho más ríspido, mucho más áspero en la mitad de la cancha. Vamos a hablar sobre eso y más, pero en general y en resumidas cuentas creo que la selección Vinotinto plantea un partido donde no renuncia a su idea, donde quiere jugar la pelota. La selección de Colombia contrarresta eso con una presión alta y una intensidad en la marca muy importante, y la selección Vinotinto le cuesta muchísimo levantarse de eso. Mantengo que esta selección de Vizcarrondo ha hecho cosas increíbles a nivel de intenciones de juego, pero todavía le queda mucho por mejorar desde el plano físico y desde el plano psicológico. Vamos a repasar lo que nos dejó un poco el partido del día de ayer entre Venezuela y Colombia. Primero me gustaría repasar, muchachos, lo que fue la estadística de las faltas del partido, porque Colombia desde el minuto 1, desde el segundo 1, arrancó pegando, hizo probablemente la falta más rápida que he visto en la historia del fútbol, y las estadísticas quedaron así: 23 faltas de la selección de Colombia hacia los chamos y solo 7 faltas de la Vinotinto hacia la selección de Colombia. Es decir, los cafeteros hicieron más del triple de faltas de lo que hicieron la selección Vinotinto. El árbitro, bueno, saben que no me gusta hablar mucho del árbitro, pero el árbitro el día de ayer fue patético, fue de verdad un árbitro que no puede arbitrar este tipo de torneos, porque al final, torneo sub-17, me parece que se tiene que cuidar mucho más el juego limpio, se tiene que cuidar mucho más la deportividad y se tiene que cuidar mucho más a los chamos, porque no dejan de ser chamos. Siento que el día de ayer el árbitro, muy localista, descompensado totalmente para lo violento que estaba haciendo el juego de la selección colombiana. Más allá de eso era solamente una puntualización porque, muchachos, lo cierto es que a la selección Vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo no se le notó cómoda en ningún momento, muchachos. En ningún momento se le notó cómoda en el partido. Desde el minuto 1 mira la presión, no solo la presión, sino la intensidad de la presión. Ojo, Colombia y Venezuela, dos equipos que se enfrentaron en partidos amistosos antes de arrancar el Sudamericano. Son dos selecciones que se conocían mucho. Colombia sabía lo que jugaba Venezuela, sabía que era una selección que le gustaba tocar la pelota y jugar constantemente por bajo, y lo que hizo fue contrarrestar eso con una presión alta y una intensidad en la presión desde el minuto 1, en donde la selección de Osvaldo Vizcarrondo no se sintió cómoda en ningún momento, empezando a cometer errores como este en salida de Muñoz, y en general en los primeros minutos fueron constantes los fallos en salida de la selección Vinotinto, que bueno, ya me parece que viene la jugada del gol, correcto. Pasa que en este resumen no sale completa, me hubiese gustado analizar la jugada completa, pero bueno, todo nace de una pérdida en la mitad de la cancha de Berroterán, que trata de tirar un caño en la mitad de la cancha, y bueno, una selección Vinotinto totalmente mal parada. Y el delantero colombiano que bueno, tuvo su noche, la verdad, tuvo su noche, todo hay que decirlo. Londoño la verdad es que se fue con hat-trick. Lo cierto es que después del gol de Colombia, la selección Vinotinto empezó, parece que le sirvió como un baldazo de agua fría, empezó a jugar, empezó a combinar, empezó a aparecer mucho Berroterán entre líneas, mucho a lo que aspira a hacer el juego de esta selección Vinotinto. Aquí vemos un cabezazo de Muñoz, creo, que se va por arriba. Aquí otra jugada peligrosa de la selección Vinotinto que empezaba a pisar el área del combinado colombiano. Aquí sufriendo mucho Rincones sufrió, pero
lo que no está escrito con el extremo derecho colombiano, que se parece por cierto a Juan Guillermo Cuadrado, no fue el partido de Rincones. Vamos a hablar sobre eso porque es el que termina cometiendo el penal que creo que saca totalmente del partido a la selección vinotinto. Una Venezuela que empezó a jugar, una Colombia que, como era de esperarse, luego de ese inicio de partido tan físico, tan intenso, una selección de Colombia que bajó en las prestaciones de la marca, bajó en las prestaciones de la presión, porque no podían aguantar ese ritmo durante todo el partido, y allí fue cuando el equipo de Vizcarrondo empezó a jugar, empezó a tocar y empezó a aparecer en 3/4 de cancha, aquí con un gol de Cloud que para mí certifica un poco, aquí de pierna zurda, certifica un poco la sangre goleadora, la raza goleadora que tiene Cloud. Me parece una locura, me parece que es uno de los chamos que quedan mejor parados de este sudamericano sub-17 y que probablemente más equipos lo tengan actualmente en carpeta, Cloud. La verdad es que tiene esa raza, tiene esa sangre especial. También, por cierto, tercera asistencia, me parece, de Muñoz en el sudamericano sub-17. Dos jugadorazos que han aportado mucho en cuanto a intervenciones en goles. Seguía atacando la selección vinotinto, inclusive parecía para este momento que Venezuela estaba más cerca del 2-1 que Colombia realmente del 2-1. Venezuela estaba mejor, era el mejor momento de Venezuela en el partido cuando cae esta jugada que parece, en principio, te digo, en principio parece que Rincones lo tiene relativamente cómodo, que lo tiene tomado, o sea, realmente no parecía, yo no veía posibilidad de que le ganase con esa facilidad a Rincones, pero que le termina ganando Londoño con muchísima facilidad y posteriormente define. Y no fue el partido tampoco de Alan Vázquez, que venía siendo uno de los mejores guardametas del torneo. No fue el partido de Alan Vázquez, que creo que pudo hacer más también en ese disparo, que tampoco fue con tanta potencia. Lo cierto es que caía otro gol de la selección de Colombia en el mejor momento de la selección vinotinto. Y ya para acá, ya para este momento, creo que el partido se le empieza a ir un poco a la selección vinotinto, se le empieza a ir un poco desde el punto de vista psicológico. Los chamos empiezan cada vez a tener menos claridad en el juego, empiezan a caer mucho más en este tipo de acciones, en acciones donde Colombia evidentemente iba a pegar, porque ya para entonces Colombia se había dado cuenta que este árbitro no iba a sacar tarjetas amarillas en el primer tiempo. Colombia empezó a pegar, Colombia empezó a llegar y esta pasó cerquísima. Y Colombia era mejor en el partido. Ya sobre los minutos finales del primer tiempo es que Venezuela empezó también a intentarlo con más maña que fuerza, con más fuerza que fútbol también, podríamos decirlo. Pero era un partido donde Venezuela no se sentía cómoda. No se sentía cómoda, ya esto es en el segundo tiempo, donde Venezuela, sin tanta claridad como tuvo en esos buenos tramos del primer tiempo, empezó a llegarle a la selección de Colombia. Y aquí en este tipo de jugadas es donde digo que Venezuela termina perdiendo en el aspecto psicológico con Colombia. Partido abierto, 2-1, entiendo la frustración porque el Londoño había pegado y en general la selección de Colombia estaba pegando muchísimo a Henry Díaz, y el árbitro no estaba dándole algún tipo de consecuencia a la selección colombiana. Pero te digo, partido apenas 2-1, ponerse en esa tesitura de pelear, en esa tesitura de entrar en el juego físico, de entrar en el juego áspero, era exactamente lo que quería la selección colombiana. Y yo creo que allí Venezuela no le iba a ganar, y de hecho no le ganó a la selección de Colombia. Cuando el partido se empieza a poner áspero y el rival te pega y tú empiezas a pegar, ya es que un poco los filtros y ya un poco la frustración se empieza a apoderar realmente de los jugadores. Y eso creo que fue lo que pasó en esta jugada, donde Rincones termina cometiendo un penal infantil, un penal propio de la categoría en la que están, ¿no? De cierta manera, pero un penal que en este tipo de instancias finales no puedes cometer, porque era una jugada en donde tampoco es que se iba solo el jugador colombiano, estaba Barrios allí terminando de marcar, pero yo creo que más que nada a Rincones se le ve aquí la frustración y se le ve aquí que de verdad ya mentalmente estaba fuera del partido. No solo él, ojo, no es algo puntual con él, sino en general la selección vinotinto ya se estaba viendo fuera del partido, apenas con un 2-1 en el marcador. Y es que creo que al entrar en el juego físico, al entrar en el juego de hacer faltas, al entrar en hacer el partido áspero, no le íbamos a ganar a la selección de Colombia, que sus jugadores físicamente creo que estaban un punto o dos por encima de los jugadores de la selección venezolana, que son jugadores de otro corte, jugadores de buen pie, jugadores para jugar con la pelota, y no podían entrar en ese juego físico de la selección de Colombia. Creo que ese fue el mayor error
creo que el partido se nos va ayer, ni siquiera desde el punto de vista físico, porque físicamente no les íbamos a competir. Nuestro juego no debería ser competirles en el físico a esta selección de Colombia. Tendría que ser jugar a lo nuestro, explotar realmente nuestras habilidades, nuestras características, explotar a los Berroterán, explotar a los Henry Díaz, que no son jugadores muy físicos, pero son jugadores de buen pie, como los Yerwin Zulbarán, como los Muñoz. Creo que ese fue realmente el fallo, ¿no? Entrar en el juego de la selección de Colombia. En esto el árbitro también tuvo mucho que ver, en que la frustración se apoderase de los chamos de la selección Minotinto, que veían que les pegaban, y no había ni siquiera una amarilla. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Entiendo totalmente la frustración, pero creo que son cosas a mejorar. Ya con el 3-1 en el marcador y iban pasando los minutos, ya parecía que los muchachos estaban dando el partido por perdido. Termina cayendo el cuarto gol de la selección colombiana, aunque ya para este momento, muchachos, les soy honesto, yo veía a una selección Minotinto un poco entregada, un poco luchando desde el punto de vista individual, pero ya sin tanta claridad para asociarse, ya intentándolo cada vez con menos ganas, cada vez con menos piernas, porque evidentemente van corriendo los minutos. Cayó el cuarto de Colombia y yo ya aquí decía, bueno, puede caer 1, 2 o 3 más, y efectivamente terminó cayendo el quinto. Muchos dirán demasiado castigo, muchos dirán no merecíamos perder por tanto. Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que desde que íbamos 2-1 en el marcador, desde que arrancó el segundo tiempo, te diría, esta Venezuela a nivel psicológico se cae. Y este 5-1, te digo, yo creo que termina cayendo justamente por eso, por aspectos psicológicos, porque el equipo se viene abajo muy rápido en el partido y porque el equipo entra en el juego de la selección colombiana y se termina frustrando porque en ese juego no íbamos a ganar y no deberíamos haber entrado en eso. A ver, muchachos, luego de la derrota contra Brasil dije que había que tomarse eso como lo que era. Una derrota contra Brasil, minuto 88, gol de carambola. Una derrota que no había que alarmarse porque había que tomárselo como lo que es y aprender. Una derrota que le podía venir bien a la selección Minotinto. Y yo creo que la derrota del día de ayer también hay que tomársela como lo que es. Una derrota ante la local, una derrota ante la finalista. Venezuela solo perdió ante los dos finalistas del torneo, ante Brasil y ante Colombia. Creo que eso es un punto positivo a resaltar, pero sí es verdad que creo que esta derrota te deja mucho más para analizar, mucho más para mejorar, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ya te digo, porque tenemos una selección Minotinto con mucha calidad. No estamos tan acostumbrados a tener jugadores tan de buen pie, estamos más acostumbrados a volantes que metan un poquito más de pierna, y sin embargo esta selección Minotinto es una selección de muy buen pie que cuando se enfrenta a este tipo de selecciones físicas, selecciones aguerridas, me parece que sufrió a lo largo del sudamericano. Sigue prometiendo mucho el proyecto de Osvaldo Vizcarrondo, siguen prometiendo mucho cada uno de estos chamos que me parece que hicieron un torneo bárbaro, histórico, historia lo que hizo esta generación de jugadores, pero creo que es obvio que todavía hay mucho que aprender y mucho que mejorar para mí, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico de cara a la Copa del Mundo Sub-17. Para eso se vendrán muchos amistosos, muchas giras, muchos módulos en el CENAR. Tendrá tiempo Osvaldo Vizcarrondo de preparar a esta selección y acondicionarla para convertirla en una verdadera selección de élite que vaya a competir a la Copa del Mundo, porque ese es el gran objetivo. El objetivo en el sudamericano se cumplió, el objetivo era conseguir el cupo mundialista, lo consiguió Vizcarrondo, pero ahora el objetivo es ir y dejar una muy buena sensación en el Mundial Sub-17. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué te pareció el partido de ayer, si crees que fue demasiado castigo y por qué crees que se termina dando realmente esta goleada de la selección local. Muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.